Buenos días, mi nombre es John Wernes Becerra Álvarez y yo vengo a hablarles del tema que podemos ver en diferentes diseños y en diferentes superficies, que es la rugosidad que tiene cada material. Bueno, la rugosidad superficial. Constantemente en el área industrial nos exige métodos cada vez más eficaces para la obtención de productos más refinados o más sofisticados. El diseño de nuevos mecanismos exige una perfección creciente y las tolerancias que se tenían antes ya se hacen cada día menores. Tanto que las formas anteriormente aceptadas debido a su método de obtención, como por ejemplo las máquinas y herramientas, ya no podrán ser aplicadas sin una previa verificación de su geometría y su textura superficial. En las piezas por más perfectas que sean, siempre tendrán ciertas particularidades, como siempre particularidades de marca, por el método que uno usa para la obtención de ellas. Por ejemplo, tornado, fresado, rectificado, brunido, lapidado. Estas superficies así obtenidas por lo general nos van a presentar unas irregularidades, como son espaciamiento regular o irregular, y por lo general tienden a formar un patrón o textura. Por ejemplo, si tú torneas algo, entonces por toda la superficie nos va a generar un patrón de textura, de rugosidad. Esta textura superficial se distingue con dos componentes físicos distintos: la rugosidad y la ondulación. Vamos a ver qué es la rugosidad. La rugosidad es una textura primaria que está formada por surcos o marcas dejadas por los agentes que atacan la superficie. O sea, el agente que atacaría la superficie en el tornado va a ser pues el torno. En el proceso de mecanizado es que pues pasa por una máquina, una herramienta. Partículas abrasivas de acción química, por ejemplo otra máquina donde se pueda darle forma a una pieza, y se encuentra superpuesta al perfil de ondulación. Los espacios entre crestas varían entre 4 y 50 veces la profundidad de la depresión. Ahora vamos a ver la ondulación o la textura secundaria. Es la textura secundaria, lo que es otra de las características de la rugosidad superficial. Es un conjunto de irregularidades repetidas en ondas de paso mucho mayor que la amplitud y que pueden ocurrir por diferentes movimientos en la máquina o herramienta. Deformación por tratamiento térmico, tensiones residuales de forja o hundición, etc. Hay muchas formas de producir estas ondulaciones. Los espaciamientos entre las ondas, o sea, las compresiones de ondulación, pueden ser de 100 a 1000 veces su amplitud. Ahora vemos ahí en la imagen, podemos observar que nos está mostrando como una onda, donde vemos diferentes características de la onda. Por ejemplo, la extensión de rugosidad, que es el número 1. También podemos ver la extensión de la ondulación, orientación de los surcos, la amplitud de ondulación, la amplitud de rugosidad, etc. Vamos a ver algunos errores que se presentan a la hora de errores que presentamos a la hora de pues maquinar una pieza. Y pues para su estudio se dividen en dos grandes grupos, como son los errores macrogeométricos y los errores microgeométricos. Los errores macrogeométricos también los podemos llamar como errores de forma o de textura secundaria, y se incluyen entre ellos divergencias de ondulación, ovalización y multifacetamiento, coincidad, cilindricidad, planeidad, etc. Y son posibles de medición a través de instrumentos convencionales como micrómetros, comparadores, proyectores de perfiles, etc. O sea, sí se pueden medir, lo podemos medir, pero con aparatos como los micrómetros, los comparadores y proyectores de perfil. Ahora vamos a ver los errores microgeométricos. Estos errores también los podemos conocer como errores de rugosidad o de textura primaria. Su perfil está formado por surcos, huellas o marcas
dejadas por los procesos de mecanizado durante la fabricación. Su medición solamente es posible al progreso de la electrónica. Ellos crearon un sistema que utiliza una pequeña aguja de punta muy aguda para recorrer una muestra de superficie y definir numéricamente o gráficamente su perfil. Ahí, como podemos observar, la aguja que va moviéndose en el perfil de la rugosidad. Para nosotros poder estudiar y crear sistemas de evaluación de estado de superficies, es necesario que definamos previamente diversos conceptos que permiten crear un lenguaje apropiado de lo que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, una superficie ideal. Una superficie ideal es la superficie que por definición no tiene errores y es perfecta. Un perfil ideal. Un perfil ideal es el resultante del corte de una superficie ideal por un plano perpendicular. En algunas normas esta característica es denominada perfil nominal y es el perfil ideal, por definición sin errores, también no tiene errores. Vamos a ver una superficie real. La superficie real es la que limita el cuerpo y la separa del medio ambiente. Ahora vemos un perfil real. Un perfil real es el resultante de cortar una superficie real por un plano definido en relación a la superficie ideal. Limita una sección de material y separa del medio ambiente, incluida la ondulación. Ahora vamos a ver un perfil efectivo. Es una imagen aproximada de un perfil real obtenido por un medio de evaluación o medición. El perfil efectivo es una función de las características geométricas y físicas del instrumento de medición y la técnica utilizada para su evaluación. No es filtrado y su diferencia con el perfil real es una cierta deformación causada por imprecisión del aparato. Vamos a ver ahora un perfil de rugosidad. Se obtiene a partir del perfil efectivo por instrumento de evaluación con sistema de filtrado de ondas, para excluir otras irregularidades. Por ejemplo, la ondulación. Aquí podemos ver que los materiales que usamos para poder hacer esas mediciones son elementos electrónicos y vemos que los cortes que se hacen son por software. Vamos a ver la importancia de que el acabado superficial, pues de hacer un acabado superficial impecable, o pues que se intente hacer impecable. El interés que despertamos al obtener buenas características del acabado superficial está fundamentado en que las mismas influyen en la presentación de las superficies. Atento a que suelen tener que responder a una múltiple gama de solicitudes, entre ellas las siguientes. Vamos a ver que tiene que cumplir con la especularidad, con resistencia al desgaste, con precisión de tolerancia, con resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión y pasaje de fluidos. Estos cambios pueden ser susceptibles y ser optimizados a partir de sistemas de evaluación de acabado superficial. Ahora vamos a observar algunos sistemas de medición que se usan para medir la rugosidad. La medición de la textura superficial se realiza en forma geométrica. Ante la imposibilidad de una definición funcional, las definiciones geométricas son bastante abstractas, porque están basadas en una línea de referencia que existe solamente en teoría. Los resultados incluso sufren ciertas distorsiones por la utilización de filtros para excluir la ondulación cuando se pretende definir la rugosidad. Fueron desarrollados dos sistemas en referencia a este sistema: el sistema E o envolvente y el sistema M o de línea media. Entonces vamos a observar las peculiaridades y particularidades de estos dos sistemas. El sistema E o sistema envolvente, ahí podemos ver en la gráfica ciertas características que vamos a entender en este momento. Este sistema tiene como una base las líneas envolventes descritas por los centros de los círculos. Cada uno, el primero es de radio R, normalmente es de 250 milímetros, y el otro de radio R de 25 milímetros respectivamente, que ruedan sobre un perfil efectivo. Las líneas AA y CC que vemos ahí
así generadas son colocadas paralelamente a sí mismas en dirección perpendicular al perfil geométrico, tocando el perfil efectivo y generando las posiciones BB y DD. La rugosidad es definida como el error del perfil efectivo en relación a la línea DD. La ondulación está indicada como el error de la línea DD en relación a la línea BB. Finalmente, el error en la línea BB en relación al perfil geométrico y considerado como error de forma. La línea envolvente puede ser colocada de manera de obtener la igualdad de áreas del perfil, situadas por encima y por debajo de ellas, obteniéndose una línea correspondiente a la línea media del sistema. A partir de esta, se pueden ser calculados los parámetros RA y RQ, definidos adelante, o sea, los vamos a definir ahorita, de manera semejante desplazando la línea envolvente hasta que toque el punto más bajo del perfil. Se obtiene la línea EE, que permite la medición del parámetro R máximo, definido más adelante. Por este método, la línea de referencia es obtenida a través de la envolvencia del circuito, y su mayor dificultad reside en la definición del perfil geométrico. Puede ser ampliado por ambas direcciones, consecuentemente la cantidad del papel gráfico que se requiere es considerable. Como vemos en el gráfico, vemos que se realizan diferentes líneas para poder obtener una medición de la rugosidad que tenemos en esa imagen. Sistema M o de línea media. Ahora vemos también en la imagen una rugosidad. Creo que este sistema es como más sencillo. Dentro de la metrología de superficie no se mide la dimensión de un cuerpo, eso corresponde a la metrología dimensional, pero sí a los desvíos en relación a una forma ideal. Por ejemplo, pues sí, los desvíos que como tenemos un plano, o sea, podemos suponer que tenemos un plano ideal, pero entonces a la hora de medir vamos a comparar el ideal con el real y vamos a medir los cambios que se efectúan en ellos. De esta manera podemos obtener que usar como línea de referencia una forma ideal o una forma próxima a esta. Esto ocurre en la práctica. El sistema M, la línea de referencia es utilizada en la línea media, que se define como línea localizada en la parte media del perfil de rugosidad, con la misma forma que el perfil geométrico dispone la papelera de la formación general del perfil, dentro de los límites comprendidos como base de medición, de modo de la suma de las áreas por encima de ellas sean exactamente iguales a la suma de las áreas que están por debajo. Bueno, como conclusión ya podemos ver diferentes características de la rugosidad y tenerlas en cuenta en el momento del diseño, o sea, en el momento de la práctica, porque esto nos hace como diseñadores que tengamos un rango más allá. O sea, si tú tienes pendientes todas estas cosas, puedes tener una pieza bien definida, una pieza con mucha calidad. Muchas gracias.